Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy impactante. El caso de Robert Hansen, más conocido como el panadero carnicero o The Butcher Baker. Robert Hansen fue un asesino serial de Alaska que obligaba a sus víctimas a jugar un juego macabro en el bosque. Antes de empezar con el caso voy a dejar por aquí mi Instagram y mi TikTok para que me sigáis si no lo hacéis todavía. Y si os gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo, suscribiros al canal y dejarme un me gusta. Y ahora ya sin más, empecemos con el caso de Robert Hansen. Robert Christian Hansen nació el 15 de febrero de 1939 en Esterville, Iowa, Estados Unidos. Robert vivía con sus padres, su madre Edna y su padre Christian, quien era un inmigrante danés que tenía una panadería. Robert no tuvo una infancia fácil, sobre todo por sus padres, porque él era zurdo y sus padres Edna y Christian lo presionaban y obligaban para que utilizara la mano derecha siendo zurdo. Esto a Robert le creó un conflicto, pues cuando escribía o utilizaba para cualquier cosa la mano izquierda, lo que era normal para él. Era maltratado por sus padres y eso le creaba mucha presión y mucho estrés. También tuvo una relación bastante difícil con su padre, que era un hombre muy dominante y le obligaba a trabajar muchas horas en el negocio familiar, o sea, en la panadería, aun cuando era un niño, hasta el punto de que no le daba tiempo ni de hacer los deberes. Después de los hechos de este caso, un conocido de la familia dijo que el padre de Robert Hansen era un tipo grande y malo y que fue muy duro con Robert. Durante su niñez y adolescencia, Robert fue descrito como un chico solitario y sufrió bullying gran parte de su niñez y adolescencia. En la adolescencia en el colegio se metían con él porque tenía acné y por un problema que tenía de tartamudez. También durante los años de escuela no recibía atención por parte de las chicas que a él le gustaban. Normalmente siempre era rechazado y eso le creó un odio hacia las mujeres y empezó a tener sentimientos de querer vengarse. En 1957, Robert se alistó en la reserva del ejército de Estados Unidos, pero un año después se dio de baja porque era como un ambiente bastante duro y era algo que le recordaba a su padre, que era tan duro y dominante con él. Luego trabajó como instructor asistente en una academia de policías en Pocahontas, Iowa, al sur de Esterville. Cuando Robert cumplió 21 años, el 7 de diciembre de 1960, se casó con una mujer. Pero su matrimonio duró pocos meses. Ese mismo año, Robert, que había crecido con tanto odio en la escuela y tenía estos sentimientos de querer vengarse, quemó el autobús de la escuela donde estudió. Por haber hecho lo anterior, fue condenado a 3 años de prisión, pero le fue otorgada la libertad condicional cuando cumplió 20 meses. En prisión le diagnosticaron a Robert trastorno bipolar, episodios esquizofrénicos periódicos y una personalidad infantil y obsesión por la venganza. Mientras Robert cumplía la condena, su mujer tramitó el divorcio. Robert Hansen había desarrollado un gusto por la caza, su padre también cazaba y había aprendido de él. Se le daba muy bien la caza y practicar tiro con arco, y él encontró como un refugio ir a bosques desolados fuera de la ciudad, cazar, y esta habilidad que desarrolló con la caza la usaría luego con sus víctimas. La familia de Robert no tenían problemas económicos. El negocio familiar siempre fue bastante bien y a Robert realmente no lo presionaban para que trabajara, él vivía del dinero de sus padres, por lo que durante mucho tiempo se dedicó a la cacería. En la época de los 60, Robert se empezó a sentir atraído por los robos y empezó a robar. Realmente no necesitaba robar, como he dicho, él vivía del dinero de sus padres, los cuales tenían un negocio exitoso, pero él lo hacía porque le generaba placer y era como adicto a esa adrenalina. Una vez Robert dijo: el éxtasis de robar es algo incomparable. Hacerlo prohibido y luego sentir que te persiguen no lo comparo con nada. Cuando Robert cumplió 27 años, se casó por segunda vez con una mujer llamada Darla Henriksen y juntos tuvieron 2 hijos y se mudaron a Anchorage, Alaska.
Aunque Robert se casó, él seguía guardando venganza por esas mujeres que en su día lo rechazaron. No lo olvidaría y tenía intención de vengarse algún día. En Anchorage continuaron los problemas con el comportamiento de Robert y fue acusado de robar una sierra eléctrica. Fue condenado y una vez salió libre ideó un plan para ganar dinero. Simuló el robo de objetos en su casa, como que simuló que le entraron a robar. Escondió objetos de su casa en una parte de la casa y llamó al seguro para decirle que le habían robado todos estos objetos. Y el seguro le pagó $13,000, con los cuales él abrió un negocio familiar, que sería una panadería, como había tenido su padre, y se convirtió en un negocio exitoso en la localidad de Anchorage. Fue pasando el tiempo y Robert era conocido en su localidad como una celebridad por su hazaña con la cacería, ganaba muchos trofeos, su panadería iba bien, vivía junto a su mujer y sus hijos en una zona de clase alta de Anchorage y su vida parecía ir muy bien. La gente de la localidad apreciaba y respetaba a Robert Hansen y varias veces Robert salió en la prensa local por su destreza con la caza. Entonces Robert obtuvo la licencia de piloto, compró una avioneta para cazar animales salvajes en el desierto de Alaska. Un año después de batir su último récord de caza, Robert fue acusado por secuestro y abuso de 2 chicas. Una era una prostituta de 17 años y la otra era una ama de casa. Ellas pusieron la respectiva denuncia y él fue llevado a juicio, pero se libró al pagar una gran fianza y además le dio una gran cantidad de dinero a los familiares de estas 2 víctimas por debajo de la mesa. En esa época de 1970 en Anchorage hubo un boom petrolero con la construcción del oleoducto llamado Trans-Alaska. Entonces ahí empezaría a ir muchísima gente, muchísimos hombres, muchísimos trabajadores. Y las chicas jóvenes de Estados Unidos lo vieron como una oportunidad para ir allí y ganar grandes sumas de dinero. Esto lo harían dedicándose a ser bailarinas exóticas o prostitutas, ya que con el boom petrolero habría muchísima demanda. Ese era el ambiente que a Robert le pareció perfecto para empezar sus crímenes. Pues como todas estas chicas irían a trabajar a Anchorage solas, eran chicas jóvenes, pues eran chicas que no tenían familiares cerca, que si desaparecían era poco probable que alguien se preocupara por ellas o se diera cuenta de que habían desaparecido. Había una calle llamada Cuarta Avenida, que es donde estaban los clubs de striptease y los bares donde la gente solía ir a beber. En esa época y en esa zona, en Anchorage, incrementaron muchísimo los casos de alcoholismo y las enfermedades venéreas. Desde finales de los años 70 se empezó a correr la voz por Anchorage sobre la desaparición de varias chicas que se dedicaban al baile exótico en los clubs de striptease. Y con este contexto ya pasaríamos al primer crimen. El 21 de julio de 1980, a más de 40 kilómetros de Anchorage, en una zona llamada Elupna, 2 electricistas encontraron restos humanos en un camino abandonado y llamaron a la policía. Maxine Ferrell fue la encargada de este caso. Al analizar estos restos humanos que encontraron estos hombres, se determinó que era una mujer y determinaron también por la ropa que llevaba que era una trabajadora sexual. Fue asesinada por una puñalada en la espalda. Su cuerpo estaba en descomposición, era básicamente irreconocible. Los animales de la zona también habían comido parte de su cuerpo, por lo que no era posible identificarla. Tenían su cráneo y entonces hicieron una reconstrucción de su cara y le pusieron como nombre informal Eklutna Annie, que es por la zona donde se la encontró, que se llamaba Eklutna. Determinaron que tenía entre 16 y 25 años en el momento de su muerte. Difundieron la foto de la reconstrucción con todos los datos posibles, pero nunca nadie la reconoció. Y hasta el día de hoy no se sabe la identidad de esta chica. El 12 de septiembre de 1982, 2 oficiales de policía estaban cazando en el valle del río Nick. Antes de que cayera la noche decidieron regresar a su campamento base y tomaron un atajo por la ribera del río. De repente, en un banco de arena vieron que salía una bota semienterrada y que parecía estar con un pie. Se acercaron y se dieron cuenta de que se trataba de una extremidad en estado de descomposición y no se acercaron mucho para no alterar la escena de un posible crimen y avisaron a las autoridades. Entonces llegaron los detectives y los forenses. Quien fue a analizar esta escena del crimen fue un sargento llamado Rolly Port.
y ahí encontró un cartucho de calibre 223, que comúnmente se usa en rifles de alto poder como el M16, la AR-15 y el Mini 14. El cadáver fue analizado en Anchorage y se determinó que la causa de la muerte fue por 3 heridas de bala. Pasado algún tiempo se determinó que la víctima era una chica de 24 años llamada Sherry Morrow y en su cuello encontraron un vendaje como si le hubieran vendado los ojos. También algo que encontraron era que Sherry tenía los disparos en su cuerpo, pero su ropa no tenía los agujeros de la bala. Por lo tanto, parecía ser que la vistieron después de asesinarla. Sherry Morrow era una bailarina exótica de Anchorage que fue vista por última vez por sus conocidos el 17 de noviembre de 1981, a quienes comentó que un hombre le había ofrecido $300 para que posara para algunas fotos. Cuando la encontraron se determinó que habían pasado 6 meses entre que fue asesinada y hasta que la encontraron. Durante esa época ya se habían reportado varias mujeres como desaparecidas, la mayoría de ellas prostitutas. Una mujer llamada Sue Luna también había desaparecido y las personas cercanas a ella dijeron también que la última vez que la vieron, ella les comentó que un fotógrafo le había ofrecido $300 para tomarle algunas fotos. Entonces la policía tenía como objetivo en ese punto buscar a este supuesto fotógrafo y empezaron a considerar que esto se trataba de un asesino en serie. Aunque consideraran que esto se trataba de un asesino serial, lo negaban ante la gente del pueblo. La investigadora Maxine Ferrell empezó a hacer ella una investigación por su cuenta, porque sus superiores empezaron a burlarse de ella, cuando desde un principio ella había dicho que estos crímenes probablemente estaban ligados. El 13 de junio de 1983, un hombre estaba conduciendo su camioneta por una carretera rural cerca de un hangar en Anchorage. Por el camino, de repente, vio a una mujer alzando sus brazos que tenía una esposa en una mano y estaba semidesnuda de cintura para abajo. Y esta mujer estaba súper desesperada haciendo signos de pedir ayuda. El hombre paró al lado de la chica para ayudarla y ella inmediatamente abrió la puerta rápidamente de la camioneta, se metió dentro y se agachó en el asiento sin decir absolutamente nada. Lo único que expresaba era muchísimo pánico y miedo. Entonces el hombre no le preguntó nada y empezó a mirar, pero no veía a nadie. Ya que la mujer estaba agachada, parecía que era porque alguien la estaba persiguiendo. Así que él decidió arrancar la camioneta e irse de allí. El conductor le ofreció a la chica llevarla a una comisaría, pero ella dijo que no, se negó rotundamente, que lo que quería era que la llevara a un motel que estaba cerca y el hombre la llevó para allí. Una vez llegaron al motel, la chica se bajó de la camioneta corriendo y entró rápido hacia su habitación. El hombre que la llevó no llamó a la policía porque pensó que ella tendría sus motivos para no querer ir, ya que él le había ofrecido llamar a la policía y ella se negó rotundamente. Pero la recepcionista del motel, que vio a esta chica entrar muerta de miedo con una esposa en una mano semidesnuda, sí que decidió llamar a la policía para que fueran a ver si todo andaba bien con esta chica. Así que pasados unos minutos llega la policía al motel y picaron a la habitación de esta chica. La chica les abrió y les dijo que se llamaba Cindy Paulson y que tenía 17 años. Los oficiales le quitaron la esposa y le preguntaron que qué había pasado. En un principio Cindy no quería hablar, pero luego empezó a contarles todo lo que le había pasado. Cindy contó que ella era prostituta en Anchorage y que la última noche que había trabajado, es decir, la anterior, un coche paró a su lado. Era un cliente que quería sus servicios. Era un hombre algo maduro, llevaba gafas y se le veía que era algo tímido por su forma de hablarle. Cindy subió a su coche y él empezó a conducir. Entonces, en un momento, el hombre le ató una esposa en la mano, sacó una pistola y la apuntó. Y empezó a decirle que estuviera tranquila, que si hacía todo lo que él le pedía, la dejaría libre. Él empezó a conducir por un vecindario de clase alta y paró allí donde estaba su casa. El hombre aparcó enfrente de su casa y llevó a Cindy adentro y la bajó al sótano. En el sótano había una cadena colgando del techo y estaba muy oscuro, y el hombre encadenó a Cindy con la esposa en la cadena que había en el sótano y abusó de ella durante horas. Cuando paró le dijo que a la mañana siguiente irían a su cabaña del bosque y que allí la iba a soltar. Entonces el hombre se fue a dormir al sofá que estaba al lado del sótano y dejó a Cindy allí encadenada sin ropa. Sobre las 4 de la mañana el hombre se despertó
y fue hacia el sótano. Entonces desató a Cindy. Luego le empezó a enseñar trofeos que tenía de caza. Mientras le enseñaba los trofeos, también empezó a contarle dónde cazaba, le contó varios detalles de su vida y empezó a darle bastante información personal. En ese punto Cindy empezó a darse cuenta de que este hombre le estaba dando tanta información personal que no podría dejarla libre. Posteriormente a esto, el hombre llevó hacia afuera a Cindy y la subió a su coche y empezó a conducir. Llegaron a un pequeño aeropuerto donde estaba estacionada la avioneta de este hombre. Tener avionetas en Anchorage era algo bastante común para los cazadores para llegar a las mejores zonas de caza. Una vez en el pequeño aeropuerto, el hombre sacó a Cindy del coche y la subió a la cabina de la avioneta. Mientras Cindy esperaba en la cabina de la avioneta, el hombre empezó a sacar de su coche muchas armas, munición y comida, y lo empezó a transportar del maletero de su coche hacia la avioneta. En un momento que el hombre estaba buscando más cosas en su coche y no estaba muy pendiente de Cindy, ella decidió saltar de la avioneta. Cindy se dio un buen golpe contra el suelo y entonces este hombre se giró y empezó a perseguirla. Cindy empezó a correr hacia un bosque que había cerca y el hombre le gritaba que la iba a matar una vez la atrapara. La persecución duró unos minutos hasta que Cindy encontró una carretera y es cuando vio a este hombre de la furgoneta que pasaba y la recogió. La policía con este relato se quedó bastante impactada y ofrecieron a Cindy llevarla a un hospital. Pero ella dijo que no, que antes de llevarla al hospital prefería que fueran hacia el pequeño aeropuerto a ver si la avioneta todavía estaba allí o este hombre. La policía junto a Cindy fueron al hangar que Cindy había indicado y Cindy identificó la avioneta. El guardia de seguridad del aeropuerto en ese momento se encontraba allí y se acercó a la policía y les preguntó qué estaba pasando. La policía dijeron que sospechaban del dueño de esta avioneta y el guardia de seguridad dijo que esa mañana lo había visto actuando un poco raro, sacando cosas de la avioneta y metiéndolas en el coche. Y que como tuvo una corazonada cuando lo vio actuar tan raro, anotó su matrícula del coche, así que se la entregó a la policía. Tanto el coche como la avioneta estaban a nombre de la misma persona y este era Robert Hansen. Dejaron a Cindy en el hospital y se dirigieron hacia casa de Robert Hansen. No podían arrestarlo porque en ese momento solo era sospechoso. La policía llegó a su casa y Robert los atendió amablemente, dio todos los datos que le pidieron e invitó amablemente a entrar a la policía a su casa. Robert era como muy amable, vivía en un vecindario muy bueno, de clase alta. La policía entonces bajó al sótano de la casa de Robert y vieron que era totalmente igual a como Cindy lo había descrito. Le preguntaron a Robert dónde estaba su familia en este momento, su mujer y sus hijos, y estos estaban de viaje en Europa. Cuando le hablaron a Robert sobre este secuestro de Cindy, del que ella escapó, él dijo que no sabía nada y que él tenía dos testigos, que eran dos amigos suyos, los cuales eran sus vecinos, que habían pasado con él esa noche. Entonces la policía llamó a estos dos vecinos, testigos, y les preguntaron si habían pasado la noche con Robert, a lo que estos respondieron que sí, que pasaron la noche con Robert y que no habían notado nada extraño. Así que aparentemente Robert contaba la verdad. Los oficiales buscaron a Cindy y empezaron a cuestionarle toda la historia que les había contado. Le empezaron a preguntar si no estaba exagerando, si no se había equivocado de persona. Cindy dijo que todo lo que contó era verdad. Los oficiales preguntaron a Cindy si podría responder las mismas preguntas que le habían hecho y esta historia que había contado en un detector de mentiras, pero ella dijo que no. Cindy al salir del hospital se fue de la ciudad y nunca más se supo nada de ella. El 2 de septiembre de 1983, unos trabajadores que estaban construyendo una carretera no muy lejos de donde se había encontrado el cuerpo de Sherry Morrow, estaban excavando cuando desenterraron los restos de otro cuerpo de otra mujer. Cerca había también una bala. Esta mujer presentaba también agujeros en el cuerpo, pero no en la ropa. La víctima era una chica llamada Paula Golding, de 21 años, que también era bailarina exótica de la zona. En ese punto entonces ya estaban convencidos de que se trataba de un asesino serial. Así que en ese punto llamaron a un perfilador famoso del FBI llamado John Douglas, especializado en asesinos seriales. Su objetivo era sacar un perfil sobre cómo era este asesino serial. Pero John Douglas necesitaba algo de información. Un sargento de la policía de Anchorage llamado Glenn Flow le encargaron que diera información a John Douglas para que creara el perfil, porque él tenía bastante información. Pero quien de verdad tenía información sobre este asesino era Maxim Ferrell,
la oficial de policía. Ella estuvo durante todos esos años desde que apareció el primer cadáver recopilando información sobre los crímenes, las escenas de los crímenes, las víctimas, etc. Así que crearon un perfil criminal. John Douglas describió al asesino, creó el perfil con toda esta información y lo describió clavado. Describió al asesino como un hombre de alrededor de 40 años, que podría mezclarse con la sociedad fácilmente, que era un hombre respetado en su comunidad, un hombre exitoso, que seguramente tenía un negocio exitoso, que era un hombre a quien se le daba bien la caza y la vida en el bosque, que tenía odio hacia las mujeres por malas experiencias en la adolescencia y que tenía algún defecto en su forma de hablar, como un tartamudeo, que le causaba inseguridad para comunicarse con las mujeres. También dijo que este hombre probablemente sufrió acné en su adolescencia y que era un hombre con sentimientos de inseguridad y que tenía algún recuerdo guardado de sus víctimas en algún lugar. Este hombre describió a Robert a la perfección, sin ni siquiera haberlo visto, porque él pidió que no le enseñaran las fotos de los sospechosos, simplemente información recopilada. Cuando John Douglas vio entonces a Robert Hansen, no tuvo duda de que era el sospechoso principal. Pero había un problema y eran estos dos testigos que habían dicho que pasaron esa noche del secuestro de Cindy con Robert Hansen. Pero John Douglas no lo dejaría así y pidió que los dos testigos fueran interrogados de nuevo con más presión. Así que la policía trajo a comisaría a los dos testigos, los vecinos de Robert. Una vez allí les hicieron las mismas preguntas, que si habían pasado la noche con él, que si habían visto algo raro, y les dijeron que si estaban mintiendo tenían mucho que perder. Así que finalmente ambos vecinos confesaron que ellos no habían pasado la noche con Robert y que Robert simplemente les había pedido que mintieran a la policía para tener una coartada. Entonces la policía obtuvo una orden de registro para la casa, el vehículo y la avioneta de Robert. El 27 de octubre de 1983, los investigadores descubrieron en el hogar de Robert pertenencias de las víctimas, en especial eran joyas, tanto de víctimas que habían aparecido como de mujeres que estaban desaparecidas. También encontraron una serie de armas de fuego en el ático de su casa. Encontraron un mapa del bosque de Alaska y este mapa de Robert Hansen tenía marcas, como que tenía algunas X. Tenía puntos marcados con una X. Se dieron cuenta de que una de estas X estaba justo en el punto donde se encontró el cadáver de Sherry. Así que se supuso que todas las X que estaban en el mapa, que todas las marcas del mapa, eran puntos donde Hansen había asesinado y enterrado a sus víctimas. Entonces Robert fue detenido y se animó a confesar, pero para confesar pidió una condición. Dijo que si confesaba, solo lo juzgaran por la muerte de los 4 cuerpos que la policía había encontrado y no por el total de muertes. También como condición pidió que los medios no cubrieran mucho su caso, para que eso no afectara a la imagen que su mujer y sus hijos tenían de él. Entonces la confesión de Robert es la siguiente. Explicó que primero iba a clubs de striptease y le daba una buena propina a la mujer que elegía como víctima. Le decía que muchas mujeres soñaban con ser modelos y que él era un fotógrafo famoso y que quería hacerle una sesión de fotos. Cuando la mujer aceptaba, él decía de quedar en algún sitio. Normalmente quedaba en un local de comida rápida. Cuando llegaba el día de la quedada, Robert esperaba a la mujer en su coche antes de la hora de haber quedado para ver si la mujer llegaba sola o llegaba acompañada. Si iban acompañadas, él se iba y si iba sola, la alcanzaba para hacer ver que había llegado justo en ese momento. Entonces la invitaba a subir al asiento del pasajero del coche y las mujeres normalmente aceptaban porque Robert conducía un coche de clase alta, como había dicho que era fotógrafo famoso, como que todo cuadraba, las mujeres no sospechaban de él. Entonces en ese punto la mujer subía al coche donde había una esposa en la puerta. Robert hacía ver que la ayudaba a ponerse el cinturón y en ese momento le ponía a la esposa, sacaba una pistola y la apuntaba. Y a continuación le decía a su víctima que estuviera callada y que si cumplía sus deseos la dejaría libre. Dijo que esto de decirles que las dejaría libres lo decía porque disfrutaban más el final del juego. Llevaba a la mujer para su casa y la tenía cautiva en el sótano, encadenada y abusaba de ella. Luego normalmente se echaba una siesta en el sofá del lado del sótano
y cuando se despertaba a la mañana o a la madrugada siguiente, normalmente bastante temprano, la llevaba para el pequeño aeropuerto donde tenía su avioneta, la subía a la avioneta y volaban hasta su cabaña. Una vez llegaban a la cabaña, desnudaba a la mujer, la esposaba y le vendaba los ojos. Y empezaba a jugar psicológicamente con ella diciéndole: «¿Ves? Soy un hombre de palabra, ya te liberé. Ahora corre por tu vida». La víctima en ese momento se bajaba la venda de los ojos y empezaba a correr con todas sus fuerzas por el bosque. Pero Robert lo que hacía era en realidad darle unos minutos de ventaja para entonces salir con su arma a cazarla. Este bosque era un bosque muy grande que no tenía realmente una salida porque se iba en avioneta. El límite era un lago. Robert entonces, cuando le daba unos minutos de ventaja a su víctima, cogía su rifle de caza y un cuchillo, iba detrás de la víctima y la caza duraba horas e incluso en ocasiones duraba todo un día. Él en todo momento le hacía saber a la mujer que la estaba acechando para cazarla. Según Robert, muchas mujeres se rendían y dejaban de correr. Y Robert dijo que esto le quitaba diversión al juego, así que él las hería con un cuchillo y las obligaba a correr. Y en este punto se volvía a convertir en algo divertido porque ya no estaba persiguiendo a la víctima, sino a la sangre que dejaba como rastro esta víctima por la herida del cuchillo. A otras víctimas simplemente las asesinaba de un solo disparo con su rifle, les quitaba las esposas, las vestía y las enterraba. Por las marcas que encontraron en el mapa de Robert Hansen, se cree que probablemente asesinó a entre 17 y 21 mujeres, pero John Douglas cree que la cifra ronda entre 31 mujeres. Robert fue sentenciado por 4 cargos, como había quedado con la policía, como la condición que habían hecho, pero fue suficiente para que pasara el resto de su vida en prisión porque fue condenado a 461 años sin posibilidad de libertad condicional. Fue encarcelado en septiembre de 1983. Una vez encarcelado, su esposa Darla pidió el divorcio y el nombre de Robert Hansen fue borrado del ranking de caza llamado Pope and Young. Al cabo de 31 años en prisión, en mayo de 2014, Robert Hansen fue trasladado del Spring Creek Correctional Center al Anchorage Correctional Complex porque su salud empezó a empeorar, así que fue ingresado en el hospital donde permaneció hasta el 21 de agosto de 2014, cuando con 75 años falleció en el hospital de una enfermedad que no ha sido revelada. He buscado sobre la exmujer, sobre Darla y los hijos porque me entró la curiosidad de dónde están ahora y encontré que Darla habló sobre su relación con Robert. Dijo que su relación era muy tensa cuando estaban casados. Ella tenía una maestría en educación y enseñaba a niños con discapacidades de aprendizaje. Ella usaba este dinero que ganaba para mantener el hogar y para pagar las cosas de sus hijos, mientras que Robert gastaba el dinero que ganaba en la panadería y en sus propias necesidades, como él decía. Darla también apoyó financieramente a Robert cuando él fue arrestado por robo y también lo apoyó económicamente cuando fue acusado por secuestrar y abusar sexualmente a esas 2 mujeres que he nombrado al principio, que les pagó dinero a las familias. Darla sospechaba en que su marido Robert Hansen frecuentaba prostitutas, pero nunca imaginó que él fuera un asesino en serie, que las soltaba en el bosque y las cazaba durante un día entero. Entonces, por eso, cuando a Robert Hansen se le impuso la sentencia de 461 años de prisión, Darla tomó la decisión de divorciarse y vendió su casa y su panadería en Alaska y trasladó a la familia a Arkansas después de que sus hijos fueran muy intimidados en la escuela por los actos que había cometido su padre. Y bueno, esto es todo sobre el caso de Robert Hansen. A mí me parece un caso bestial, o sea, horroroso. Cuando lo estaba leyendo era como... ¿qué? Porque parece la típica película de terror. Yo he visto miles de películas de terror donde una mujer está huyendo por el bosque y el hombre está buscándola con un arma. Y, o sea, es que es terrorífico y eso le pasó de verdad a esas mujeres. Parece de verdad una peli de terror y he visto que hay muchas películas inspiradas en este caso. Y Robert todo esto lo hacía simplemente porque disfrutaba y sentía adrenalina y mucho odio hacia las mujeres. Así que bueno, dejadme en comentarios si conocíais este caso, si os ha parecido informativo y si os ha gustado dejarme un me gusta. Así que bueno, gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!